Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Cada día estamos haciendo esta reflexión tan profunda sobre este libro. Nosotros conocemos muy bien el segundo tomo de la teología de San Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Ahora leemos desde los versículos 51 al 53. Nosotros decíamos que aquí Esteban está aplicando este sermón a sus oyentes, después de lo que fuimos reflexionando, todo el capítulo 7, que es una autodefensa de Esteban contra vamos a decir de esta manera del versículo 11, que le sobornan, dice, a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar. Es decir, le están presentando aquí, en una forma totalmente injusta, a Esteban como un blasfemo contra Moisés y contra Dios. Y nosotros después fuimos viendo que no es así como él defiende, por lo menos en este discurso de Esteban, antes de ser flagelado y antes de entregar su vida. Es la autodefensa. Bueno, ahora ya le está aplicando y le está diciendo, estamos en el versículo 51. Hasta el versículo 60 tenemos este capítulo 7. El 51 nos dice, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos aquí, esto es lo que se nos está presentando, ¿verdad? Entonces, esta partecita vamos a leer un poco y vamos a procurar entender. Primero, Esteban aplica, decíamos, este sermón ¿a quién? A sus mismos oyentes, a Maina, la oyente. Y estamos con el Sanedrín. No se olviden que este discurso se está desarrollando frente a los judíos, frente al Sanedrín, frente a esto que le están acusando, o mejor dicho, esto que están por juzgarle de las acusaciones que han recibido de parte de esto que querían sobornar, ¿verdad? Porque aquí dice que sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y entonces hoy puros de guerra, duros de servir, hombres rebeldes, paganos de corazón
y cerrados a la verdad. Miren lo que le está diciendo. Hombres rebeldes. La rebeldía de no querer entender. Pero kumitan la llave y se lleva. Eres poner la cosa. A zapateando pepe que no gusta yo, pepe que no gusta yo. Paganos de corazón, es decir, aquí no hay una adhesión total, una adhesión generosa hacia los demás. Y luego cerrados a la verdad, cerrados a la verdad. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, me parece que es tan interesante que nosotros miremos aquí cuando estamos hablando de esto, ¿verdad? Porque Esteban aplica el sermón ahora a sus oyentes. Eso que ustedes me están condenando, en realidad son ustedes los que son cerrados. Ustedes son rebeldes, son paganos de corazón, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Y les dice directamente, ustedes están resistiendo siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también son ustedes. Esta es la palabra a ser subrayada aquí. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Peñemo atán lleva dura serviz. Por eso le está diciendo, ustedes son de dura serviz. Se están resistiendo, siempre se resisten al Espíritu Santo. Na pendusei, na pentendesei, da pella poseia lleva ese paso tan importante y por eso les habla y les da con todo, ¿verdad? Uno puede imaginar los susurros entre el Sanedrín, enojado, mientras la lección de historia de Esteban comenzó a tener sentido. Ahora tiene sentido. Es decir, ¿qué quiere decir que ahora tiene sentido? Quiere decir que Esteban, o Moñepo no lleva esta historia de la salvación, o Mombe, uy, yo grande gatu vejina, o Hendú, y que ya pues sacapona, va la hice y sube cuera, o pego a ngaña bueno, o poco más ese. ¿Por qué? Porque esta conclusión del discurso de Esteban ahora les está llevando, y ellos inteligentemente también se dan cuenta de que se les está aplicando a la vida que están haciendo, ¿verdad? A la vida que están haciendo con respecto a esta pobre gente. Entonces uno puede imaginar cuando Jesús está hablando, o mejor dicho, aquí es Jesús que se manifiesta dentro de esta historia de la salvación, pero a través de ¿quién? A través de sus profetas, aquí concretamente a través de Esteban. Es un Jesús que hace su historia de la salvación, que cuenta y que está diciendo, porque es el cristianismo, ¿verdad? Representado en el discurso de Esteban. Esteban Abeloña Monguetaina, ¿verdad? Entonces, el Sanedrín enojado escucha, pero también él conoce muy bien la historia real de cómo son los tejes y manejes de esta sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesía.
esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, todas esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este año 2023. Felicitaciones a todos, felicidades a todos. Hemos recibido la bendición de nuestro Padre Dios. Hoy seguimos, añañé, pero bueno, estamos comenzando, vamos a mover los pasos poco a poco. La palabra de Dios viene hoy a través de la primera carta que escribe San Juan, capítulo 2, del 22 al 28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Queridos amigos, aquí nos encontramos ante una problemática bastante grande, porque el autor está denunciando a aquellos que no creen en la encarnación, es decir, aquellos que no creen en la Navidad, sería el nacimiento de Jesús, que es Hijo de Dios. Pero la palabra clave es la encarnación, incarnis, Dios que se hace carne. Vea la problema ahí, Agora bella esa cuaña, déjame señan de guarape alanda ya y en la encarnación. Porque está con ella tú las y sí, ya pero después en el fondo podemos ser también, como dice aquí la palabra de Dios, somos unos mentirosos. Y aquí uno se pregunta, ¿quién es entonces el mentiroso?
Y es el que niega entonces, pero no solo de palabra o de pensamiento, sino que en sus mismas acciones, que Dios está caminando con nosotros, que a Dios le descubrimos en las personas que están a nuestro lado. Eso significa el misterio de la encarnación. Yahesha beñande yara lleva, oía peñande yo que ube, Yahesha beñande yara oija, ñande abutepe en la naturaleza, en la creación y sobre todo en aquellas personas que nos rodean y que nos necesitan. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Ave, Esteban y Purupaité de Cuera, ¿verdad? Como ese boomerang, primero les tira bien lejos, le va contando la historia de la salvación, les va diciendo cómo Dios actúa, cómo el pueblo de Israel tiene una misión específica, fundamental, dentro de todo este caminar y de la revelación de Dios para con su pueblo. Pero con Angapeopaco Teoma, entonces en el 51 dice, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Aquí le está bajando con todo, ya hay señal de verdad. Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Son iguales a sus padres. Uno puede imaginar, decíamos, todo lo que pudo significar para el Sanedrín, todo lo que Esteban le estaba diciendo. Esteban vio esto y sabía que estaban rechazando al Dios que había enviado, igual como lo habían hecho antes. Entonces aquí está la comparación. ¿Por qué les estaba hablando? Hombres rebeldes, duros de corazón. Porque conoce muy bien y sabe muy bien que primero la historia de la salvación, en aquel tiempo de dura servicio, el pueblo que prácticamente cierra todo, ¿verdad? Ante ese pueblo que se acerca y que necesita, pero sin embargo ellos cierran a su gente, a su pueblo. Y entonces le dice, ustedes son de dura servicio. ¿Y qué es lo que están haciendo? Al cerrar toda puerta, le están rechazando, no le dejan entrar entonces. ¿A quién no le está dejando de entrar? Y en realidad es al cristianismo, ¿verdad? Porque ya estamos, cuando se escribe esto, se está hablando del cristianismo. Pero aquí se le está aplicando directamente en un sentido de lo que viene como propuesta del Evangelio. Eso es lo que es rechazado. Y entonces ustedes están haciendo y están repitiendo la misma, entre comillas, la misma hazaña, ya la misma hazaña que habían también hecho sus padres. Por eso Esteban vio esto y sabía que estaban rechazando al Dios que había enviado, igual como lo habían hecho antes. Aquí hay un rechazo de Jesucristo, hay un rechazo del Evangelio, hay un rechazo de la vida y de la propuesta entonces del cristianismo para fundar o para formar, para caminar en la humanidad, en la comunidad, según los valores y principios de Dios. Toma el cuchillo filoso de la palabra, destroza los pecados del pueblo, abriendo las partes interiores de sus corazones y los secretos de sus almas. Ahí está. Entonces, él no podía haber dado ese discurso escrutador con mayor valentía si hubiera estado seguro de que le agradecerían por ello. El hecho de que la muerte era segura no tuvo otro efecto sobre él que hacerlo aún más. Ahí está entonces este primer elemento. Se nos presenta directamente a un Dios donde nos dice, ustedes resistieron siempre al Espíritu Santo, como sus padres también, así ustedes con respecto a la fuerza del Espíritu Santo. Le echan cara de cierta manera, pero sin embargo ustedes rechazaron, ustedes se les cerraron a Dios, ustedes no quisieron hacer, no quisieron comprometerse con ese camino del Señor. Entonces,
Entonces el Sanedrín está bastante enojado porque en el fondo, o ya pete y cállese, el Sanedrín que se cree, ¿verdad? El que tiene que dar todas las normas y decir si está bien o si está mal. Pero ahora en este momento el mismo Sanedrín que es culpable de esta muerte de Jesús, el Sanedrín mismo, ¿verdad? Que es el que hacía pocos días estaba diciendo crucifíquenlo, llévenlo, peyucañan de vea. Esto no puede estar aquí porque nos molesta. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. La última partecita, nosotros estamos recordando desde el 51 hasta el 53. Hombres rebeldes, paganos, de corazón cerrados a la verdad. Es como decir, ¿verdad? Aquí cuando se dice: toma el cuchillo filoso de la palabra y destroza los pecados del pueblo, abriendo las partes interiores de sus corazones y los secretos de sus almas. Él no podía haber dado ese discurso escrutador con mayor valentía si hubiera estado seguro de que le agradecerían por ello. El hecho de que su muerte era segura no tuvo otro efecto sobre él que hacerlo aún más valiente. Esto también es bueno, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Esto es algo que nos ayuda a pensar, a repensar, a mirar. Y entonces nosotros decimos, ¿verdad?, aquí, ustedes resisten al Espíritu Santo. Pero ya pensás, ya repensás, y mira, resistir. Ustedes son rebeldes, son paganos de corazón, cerrados a la verdad. Duros de cerviz e incircuncisos, decíamos, de corazón y de oído, usando conceptos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, durante toda la historia de la salvación, se nos va presentando de esta manera. Duros. Esteban reprende a aquellos que rechazaron a Jesús como duros de cerviz. Estamos en el Nuevo Testamento y por lo tanto estamos leyendo en esta historia de la iglesia, porque esta historia de la iglesia, esta historia de los primeros cristianos, la iglesia, ¿verdad?, que procura abrirse, es decir, la iglesia siempre por antonomasia, por esencia, por el mismo fundador, es siempre católica, porque católica quiere decir universal, católica quiere decir que se abre a todo y da la posibilidad a todos, para hacer un camino de salvación. Camino de salvación, queridos amigos, queridos hermanos, significa el camino que procuramos para Dios, o mejor dicho, el camino que hacemos todos los días y que nosotros hacemos del aspecto de Dios. Entonces, usando estos conceptos del Antiguo Testamento, Esteban reprende a aquellos que le rechazaron directamente. Entonces, es decir, aquí hay una ayuda. Y claro que después vienen las dificultades circunstanciales de la vida.
Esteban reprende a aquellos que rechazaron a Jesús como duros de servir, como es descrito Israel en pasajes como el Éxodo 32, 9, y como incircuncisos de corazón, de oídos y de oídos, incircuncisos de corazón y de oídos, como es el descrito de Israel en pasajes como Jeremías 9:23. Siempre, ¿verdad?, te habla de esto, de que somos, o que nosotros estamos ahí como incircuncisos de corazón y de oídos. El corazón viene a ser la representación, ¿verdad?, dentro de la semiótica de los signos, quiere decir el sentimiento. O si no, con ambas, con Asia, ni Punu, Yesa, Pea, Yesa, Guaye, Paesa, llevan esa papiña de Yana. Este tema es más me ese pesere coeoía lleva. Pepe tu marangatuñan de Yarawi, o uñan de Guarajaña de Mongu, ella lleva. Bueno, y por lo tanto, esto lo encontramos aquí, en esta partecita, pero con una palabra, incircuncisos de corazón y de oídos. Tal vez, haciendo una exégesis un poquitito más profunda, nos está enseñando que es el judaísmo el que queda encerrado en sí mismo, ensimismado, no acepta la novedad de vida. Cristo, novedad de vida. Cristo, alguien que da pasos importantes, ¿verdad? Es el Cristo que nos ayuda. Entonces, aquí, por otra parte, vemos también desde Jeremías que nos va diciendo eso. De Jeremías nosotros podemos entender muy bien que siempre somos nosotros quienes abrimos la posibilidad del cambio. Vamos a mirar entonces al profeta Jeremías, cómo él se manifiesta y cómo él se presenta. Siempre lo encontramos también a Jeremías en ese pasaje, ¿verdad? Pasaje importante que nos ayuda a todos como seguidores del Señor. Bueno, es en el capítulo, Jeremías, capítulo 9:26. Miremos un poco qué nos dice Jeremías, capítulo 9:26. Dice de esta manera. Primero nos habla directamente, ¿verdad?, de todo lo que va sucediendo a Egipto, a Judá, a Edom, los moabitas, a todos los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son, ahí está, son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Eso es lo que nos dice Isaías, capítulo 9, versículo 25. Versículo 25, pero no está por nada que pega, pero es simplemente para hacer una relectura, ¿verdad? El hecho de llamársele así, ¿verdad? Incircuncisos de corazón. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV.
Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no la resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando.
ñande yarañe ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En ñande yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. ñande yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, estos versículos 51 al 53. Hombres rebeldes, paganos de corazón, cerrados a la verdad. Ustedes siempre
resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. En usar las dos frases juntas, podía haber tenido en su mente también el libro del Deuteronomio. Circunciden pues el sepulcro de su corazón y no endurezcan más su cerviz. No endurezcan más su cerviz. Casi 20 veces en el Antiguo Testamento Dios llama a los de Israel duros de cerviz. Pene acá. Qué lindo que está esto, ¿verdad? Así como nos habla la Biblia y cómo nosotros también lo aplicamos, ¿verdad?, a nuestra vida, como también nosotros lo aplicamos en nuestro propio existir. Duros de cabeza, duros de cerviz. Entonces, recordemos que si en el Antiguo Testamento aparece casi 20 veces duro de cerviz, 20 veces, significa que aquí Dios llama ya a su pueblo, ¿verdad?, a Israel y a nosotros. Estos líderes religiosos estaban actuando tal como lo hicieron sus antepasados. Es decir, esto se vuelve a actualizar, porque aquí cuando te dice igual que sus antepasados, igual quiere decir que ñande ya poñaina la misma cosa mío ya pomacue humillante upicuera, como se suele decir desde que el mundo es mundo. Y entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Estos líderes religiosos estaban actuando de tal como lo hicieron sus antepasados, con dureza, duros de serviacata. Israel se enorgullecía de la señal de la circuncisión. Eso es Israel. Se enorgullecía de la señal de la circuncisión. Esto es lo que nos identifica. Es el signo que identifica, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y entonces por eso está diciendo, lo separaba de los gentiles. Tenemos entonces este signo de circuncisión que nos separa de todos los otros pueblos gentiles. Esteban esencialmente dijo, ustedes son iglesia, ¿verdad? Ustedes son iglesia a los gentiles en su rechazo del Señor. Ustedes son comunidad. Ustedes también están imitando lo mismo, ¿verdad? Como comunidad, como iglesia. Pilla por lo mismo, lo que hicieron sus padres. Y por eso, por favor, peña caguape y mañana pejendúa peña peña por ahí por a mí. Ustedes son iguales a los gentiles en su abrazo al Señor. Y después, el otro elemento es, ahora ustedes han sido entregadores y matadores. Cuando nosotros cortamos con el plan de salvación, cuando nosotros no entendemos lo que Dios nos está pidiendo, evidentemente que estamos teniendo un calificativo nuevo. Y ahora en este caso nuestro calificativo va a ser, ahora ustedes han sido entregadoras y matadores. Entregadores y matadores. Quiere decir que y ahí pues viene entonces esa corrupción. Es ahí donde nosotros encontramos, queridos amigos, cuando no asumimos nuestra responsabilidad. No se olviden lo que decía Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcuta. Dice, el mal triunfa, ¿verdad?, con los pocos que son, ¿verdad? Son pocos, pero triunfa. ¿Cuándo qué? Cuando uno se da cuenta que los buenos no hacen nada, que los buenos supuestamente son buenos, pero nos falta entonces ese aspecto misionero, ese aspecto de lucha, de confrontarnos, de ver que las cosas realmente funcionen, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que nos está diciendo aquí. El punto principal de Esteban era inconfundible. Como Israel fue en su historia, así ustedes lo son hoy. Dios les dio el dinero para
entonces no guardar. No hay que guardar. Eso hay que ponerlo entonces al servicio de la comunidad. También al mismo tiempo, todos los recursos y cualidades que el Señor nos da es para poner al recurso de la comunidad, de la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso te dice, Dios les dio la ley, pero no la guarden, no la guarden. ¿Se acuerdan? Ese que recibió un solo talento. La guardó y la dejó. Ni lo hizo trabajar, dice. Y dice, yo sabía que tú eres exigente. Y entonces tuve miedo y fui a guardar. Queridos amigos, Ñan de Yara este día a través de Esteban en su discurso nos está diciendo abrirnos, no ser rebeldes, dura cabeza, acá sino que siempre abiertos a esta gracia y a esta fuerza de Dios. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.